grabación de esta sesión. Okay. Muy bien, entonces bienvenidos una vez más, chicos, es nuestra tercera videoconferencia. El día de hoy la idea es que podamos avanzar en temática, porque, pues bueno, en la sesión anterior pudimos trabajar algo de lo más básico, saludos, despedidas. Les compartí a su correo electrónico una información, un material de apoyo que les puede servir para que puedan realizar las actividades del curso. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a continuar con temática y el jueves que tengamos nuevamente sesión, les voy a explicar la nueva actividad, la siguiente actividad. ¿Listo? Recuerden que son 3 actividades que ustedes deben enviar para aprobar este curso. La primera la expliqué en la sesión anterior y es una presentación escrita, una presentación en inglés escrita, en donde deben mencionar aspectos de su información personal. Quienes no hayan participado de esa sesión, yo envié la grabación de la clase para que ustedes también la pudieran ver en su tiempo libre. El día de hoy pues vamos a continuar con temática para que tengamos en cuenta este nuevo vocabulario y poder desarrollar la próxima actividad, que es una presentación de diapositivas en donde ustedes van a hablar de su rutina. ¿Listo? ¿Qué hacen en su día a día? Utilizar el presente simple, también vocabulario relacionado con las actividades diarias. Vamos a trabajar los adverbios de frecuencia y, bueno, vocabulario relacionado con esta temática. También les compartí por el grupo que tenemos de WhatsApp las personas que están inscritas en el curso. ¿Listo? Recuerden que, pues, en la sesión anterior se conectaron alrededor de 90 personas y esas 90 personas, pues, no todas hacen parte del curso porque precisamente son como 55, creo, son como 55, 57 estudiantes que yo tengo matriculados en este nivel de inglés básico. Entonces, no sé si tal vez ustedes se están confundiendo con el enlace de la instructora Isis Catalina, porque ella también pues hace parte del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Tolima y también tiene a cargo otro nivel de inglés básico 1 con compañeros de ustedes, es decir, aprendices que hacen parte de la policía. Y a la clase de ella no se ha conectado nadie, entonces creo yo que lo que pasó es que en la sesión anterior todos se conectaron conmigo y pues quienes estén matriculados conmigo son las personas que se deben conectar aquí a esta sesión. Quienes no, entonces deben revisar cuál es su instructor, esa persona les habrá enviado información al correo y deben conectarse a ese enlace. ¿Listo? Entonces, quien haga parte del grupo de inglés básico 1 con Isis Catalina, que es la instructora, ahí les comparto el enlace para que se unan con ella. La sesión con ella también es a las 7 de la noche, entonces deben unirse con ellos. ¿Listo? Entonces, voy a leer rápidamente por aquí qué aprendices hacen parte de este curso. ¿Listo? Para que ustedes tengan presente que de verdad están inscritos aquí. ¿Por qué es importante esto? Porque yo solamente puedo dar un juicio evaluativo a las personas que están matriculadas en mi curso. Entonces, si ustedes hacen parte del curso con otro instructor, ellos son los que deben evaluarlos, no yo. Entonces, tengo por aquí a Mónica Alejandra Acevedo, Andrea Fanador, Charit Alvarado, Valentina Arias, Daniel Santiago Avendaño, Camilo Sneider Barreto, María Barrios, Luisa Fernanda Bermúdez, Andrés Felipe Bravo, Diego Andrés Cabrera, Luz Mireya Calderón, Valentina Cano, Felipe Carrasco, Valentina Celi, Ingrid Lorena Cifuentes, Martín Collazos, Juliet Córdoba, Enrique Correa, Camilo Correa, Fernanda Cruz, Suris del Castillo, Carol Daniela Díaz, Sneider Eles Ariza, Marisol Fernández, Joan Sebastián García, Natalia García, Paula Jimena Garrido, esperen que por acá tengo más personas, Alberto Gómez, Andrés Gómez, Sneider Gómez, Yuri Marcela González, Angie Daniela González, Joan Sneider Huasca, Felipe Guerra, Melissa Hernández, Felipe Hernández, Camilo Hidalgo,
Danilo Larrota, Jesús David Lozano, Andrés Felipe Manotas, Jesús Andrés Martínez, Karen Andrea Méndez, María Paula Ortiz, José David Osuna, Sara Alejandra Penagos, Vanessa Pérez, Lizeth Paja, Lizeth Puentes, por aquí tengo a Milton Andrés Quiroga, Fernanda Rey, Laura Camila Reyes, Julie Caterín Rosario, Ingrid Juliana Soriano, Viviana Andrea Telles y Helen Ulboa. Entonces, esas personas son las que están inscritas conmigo en este curso de inglés básico 1. ¿Listo? Entonces, solamente ellos deben conectarse a esta sesión. Quienes no hagan parte de ese grupo, por favor, entonces busquen su instructor y únanse, por favor, a las sesiones de esa persona. ¿Vale? Perfecto, dicho esto, entonces creo que ya podemos dar inicio para las personas que acaban de llegar. Estábamos revisando quiénes hacen parte de este curso y quienes no, pues entonces ya saben buscar su instructor. Chicos, en la sesión anterior pudimos trabajar algo de gramática, vocabulario, ¿sí? Por ahí les dejé de tareita que revisaran el alfabeto, ¿cierto? Que empezaran a aprenderse el abecedario en inglés para que empezaran a también deletrear, ¿cierto? Es muy importante deletrear. Ahora, ya empezaron a hacer su primera actividad, que es la presentación personal escrita. ¿Alguien tiene dudas referente a esto? No, nobody. Muy bien. Yo les compartí a ustedes también en el grupo, ¿sí? Que debían enviar las actividades a un correo, ¿no? A osorio047@micena.com. Entonces, las personas que ya estén realizando la primera actividad, que es la actividad Let's Meet, que es una presentación personal en inglés, lo pueden ir enviando a ese correo, por favor, en el asunto, asegurarse de que pues esté su nombre y esté también su documento de identidad y pueden poner ahí al ladito Policía Nacional para yo saber que efectivamente hace parte de este grupo, ¿listo? Esa primera actividad pues es muy sencilla, ya la pueden ir redactando. Ahora, vamos a continuar entonces con temática, ¿sí? Para que podamos avanzar. Entonces, por acá, permítanme, voy a compartir pantalla. Listo, perfecto. Entonces, voy a continuar con la temática para que podamos empezar a desarrollar la segunda actividad de aprendizaje, ¿vale? Todas estas actividades tienen un plazo, una fecha límite para poder ser enviadas y es el 21 de octubre, ¿listo? Entonces, hasta ese día se recibirán las actividades para que puedan ser aprobados y certificados en el curso de inglés básico nivel 1. Entonces, la segunda actividad consiste en realizar una presentación de su rutina, en inglés, claramente. Esto debe hacerse a través de diapositivas. Entonces, para ello es importante que retomen lo que vimos la sesión anterior del verbo to be, también acerca de pues, los números, pueden también revisar el tema de las horas, aunque en la sesión de hoy pues vamos a trabajar y enfocarnos en el presente simple. ¿Por qué en el presente simple? Pues porque el presente simple es el tiempo que me permite a mí conjugar los verbos de una manera que pueda yo expresar una rutina. La rutina pues hace parte de mi presente, por lo tanto se debe expresar en este tiempo. ¿Listo? Entonces les voy a explicar en qué consiste el presente simple y de esa manera podamos pues realizar ciertas actividades que nos permitan mejorar en esta temática. Muy bien, entonces por aquí vamos a empezar. Listo, el presente simple, chicos, lo pueden encontrar como simple present o también como present simple. Y es una estructura gramatical, ¿sí? Es un tiempo que me permite a mí conjugar los verbos precisamente en presente. ¿Para qué se utiliza o en qué momento se utiliza el presente simple? Se utiliza para hablar acerca de hechos o verdades generales
para hablar de costumbres, para hablar de hábitos, para hablar de actividades rutinarias, para hablar de gustos, intereses. Por ejemplo, cuando yo estoy entablando una conversación con alguien y quiero decirle dónde vivo, pues utilizo el presente simple. Si quiero decirle lo que me gusta, lo que no me gusta, utilizo el presente simple. Si quiero hablar de lo que hago normalmente, es decir, de una rutina, pues también utilizo el presente simple. Por aquí hay algunos ejemplos, tal vez ustedes han escuchado este vocabulario o han visto estas oraciones, pero tal vez no han identificado o les cuesta identificar en qué tiempo están hablando. Por ejemplo, cuando hablo de un hábito o de una rutina, she only eats fish, he drinks tea at breakfast, él bebe té al desayuno o ella solo come pescado. Eventos y acciones repetidas. We catch the bus every morning. Esto también hace parte de una rutina. Nosotros tomamos el bus todas las mañanas. Es decir, es una acción rutinaria. Es una acción que yo hago con cierta cotidianidad. Hechos generales, como por ejemplo, water freezes at 0 degrees. El agua se congela a los 0 grados. Entonces, eso es un hecho general. Eso es presente simple también. My mother is Peruvian. Mi mamá es peruana. Eso también es un hecho general. Y es presente simple, pues el verbo to be. Cuando doy instrucciones o indicaciones, open the packet and pour the contents into hot water. Eso es una indicación. Take the bus, number 6. Tome el bus número 6. Esos son indicaciones o instrucciones en presente simple. Algunos eventos programados, a pesar de que se podría constituir como un hecho futuro, también lo podemos utilizar con el presente simple. Yo puedo decir, mi mamá llega mañana y no llegará mañana o va a llegar mañana. Llega sería presente, pero es algo que está programado, aún no ha pasado. His mother arrives tomorrow. Muy bien, ahí utilizamos entonces el presente simple. Como todas las estructuras gramaticales, las podemos expresar en diferentes formas, en una forma positiva o afirmativa, negativa y en preguntas. Esas son las tres formas de los tiempos gramaticales. Entonces, siempre vamos a hablar en diferentes tiempos. Una conversación con alguien y podemos hablar en futuro, en pasado, qué hiciste ayer, qué vas a hacer mañana, qué estás haciendo hoy. Entonces, lo podemos expresar a través de oraciones afirmativas, negativas y preguntas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que para este tiempo se necesita un auxiliar. En inglés, todas las estructuras gramaticales tienen un verbo auxiliar y ese verbo auxiliar me permite a mí identificar o expresar alguna situación en un tiempo determinado. Es decir, que si a ustedes les preguntan con do o con does para tercera persona, les están hablando en presente simple. Pero si les hablan con did, si la pregunta empieza con did you sleep? Eso es pasado. Ya ustedes con que escuchen el did, ya saben que les están hablando en pasado. Entonces, para el presente simple, los auxiliares son do y does. En la sesión anterior, trabajar los pronombres, ¿cierto? Los sujetos, yo, tú, él, ella. Entonces, aquí los tenemos. Vamos a recordarlos. I, primera persona, es decir, yo, you, usted o tú también puede ser. Tenemos por aquí we, nosotros o nosotras, they, ellos o ellas. Para estos cuatro pronombres vamos a utilizar el auxiliar do. ¿Listo? Do I, do you, do we, do they. No me los vayan a mezclar porque allá tendríamos un error gramatical. Y para la tercera persona del singular, a la tercera persona del singular es precisamente el he, él, el she, ella y el it cuando me refiero a un lugar, a un objeto, de hecho un animalito también podría ser. Y va con el auxiliar does, es decir que para yo redactar la pregunta no debo usar do sino does cuando son estos pronombres. Does he, does she, does it. Y aquí tenemos entonces algunas oraciones. I like fruits. Me gustan las frutas. Eso es presente simple y es una oración afirmativa. My son makes his bed. Mi hijo tiende su cama. Eso es una oración afirmativa y en presente simple.
I don't play chess. Yo no juego ajedrez. Esto es una oración negativa. Miren, está el auxiliar do y está en negación. Don't. Y por acá tenemos preguntas. Do they speak English very well? ¿Hablan ellos inglés muy bien? Entonces, utilizamos el do porque es tercera, perdón, porque el pronombre es they y para they, según este cuadrito que tenemos aquí a un costado, they va con el auxiliar do. Es decir, este cuadrito deben memorizárselo. ¿Qué auxiliar le pertenece a cada uno de estos sujetos? I do, you do, we do, they do, he does, she does, it does. Muy bien, ahorita revisamos las question words. Listo. Entonces, aquí tenemos más ejemplos de las tres formas en que podemos manifestar el presente simple, pero con un verbo. El verbo go. ¿Alguien sabe qué significa el verbo go? ¿Lo recuerdan? Ir, mi instructora. Very good. Muy bien, es el verbo ir. Entonces, vamos a conjugar este verbo en las tres formas. Para hacer una afirmación, pues necesitamos un pronombre y un verbo. En este caso, estamos trabajando el verbo ir. I go quiere decir yo voy. You go quiere decir tú vas. He goes, él va. She goes, ella va. It goes, eso va. We go, nosotros vamos. You go, ustedes van. Y they go, ellos o ellas van. ¿Listo? Entonces, este es el verbo go, que es el verbo ir en afirmativo. Vamos ahora a las negaciones. Para yo hacer una negación en presente simple, debo utilizar el auxiliar, que es el do o el does, si es tercera persona, y debo agregarle un not. Lo que pasa es que lo que ustedes están viendo en pantalla es una contracción. En inglés, yo les contaba en la sesión anterior que es muy común que hagamos contracciones, es decir, que unamos las palabras para sonar mucho más fluidos, más rápidos. Entonces, las personas no utilizan tanto el do not, sino el don't, o el does not, sino el doesn't. Pero es lo mismo, es la negación. I don't go quiere decir yo no voy. I go, yo voy. I don't go, yo no voy. You don't go, tú no vas. Y así sucesivamente con cada uno de los pronombres. Para la tercera persona, que es lo que está subrayado en amarillo, ¿sí? O resaltado en amarillo, utilizamos el doesn't, porque he, she y el pronombre it no están relacionados con el auxiliar do, sino que trabajan con el auxiliar does. Y doesn't sería la contracción de does not. ¿Listo? Muy bien. Para hacer una pregunta, una oración interrogativa, cambio el orden. Si ustedes se fijan, lo que está resaltado en rojito, precisamente es el auxiliar, el verbo auxiliar, el do o el does. Debo cambiar el orden. Ya no voy a poner en primer lugar el pronombre, que es el I, el you, el he, el she, el it, we, you, they, sino que primero voy a ubicar el do o el does. ¿De qué depende si voy a utilizar el do o el does? Pues del pronombre. Si el pronombre es I, voy a utilizar el auxiliar do. Pero si el pronombre es she, pues voy a utilizar el pronombre does. Entonces la pregunta, ¿cómo se arma? Con el auxiliar do o does, con el pronombre I, you, he, it, we, you, they, cualquiera el que necesiten utilizar para la oración que vayan a crear. Y por último el verbo, go. Ahora, si ustedes se fijan, no hay muchas variaciones en el verbo. En casi todos está go, 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 go. Si ustedes hacen la traducción al español, en el español sí habrían muchas variaciones. Por ejemplo, para yo decir yo voy, listo, utilizo el verbo voy. Pero si yo digo usted va, ya hay una transformación del verbo voy a va. Ya no es lo mismo. Yo no digo usted voy, no, usted va. Él va, ella va, nosotros vamos. Entonces, de voy pasa a va y de va pasa a vamos y ellos van. De vamos pasa a van. Por eso es que el español es mucho más difícil. Tenemos que sentirnos muy orgullosos y afortunados que sabemos español porque realmente es considerado un idioma bastante difícil de aprender.
En inglés, miren, fíjense que go hace parte casi que de todas las oraciones. El único momento que cambia es cuando hacemos oraciones afirmativas y en tercera persona. Si ustedes se fijan en el cuadro que están viendo en pantalla, el verbo go cambió, ¿cierto? En estos 3 cuadritos que están aquí resaltados en amarillo. ¿Por qué? Porque resulta que hay una regla que hay que aprendernos y es que para las oraciones afirmativas y en tercera persona, el singular, es decir, cuando el sujeto es he, she o it, el verbo cambia. ¿Y cómo cambia? Pues hay unas reglas que debemos también aprendernos para cada verbo. Entonces, en el caso de go, el verbo ¿cómo cambia? Se le agrega es. Esto se escribe goes, pero se pronuncia goes, como con U. He goes, she goes, it goes. Pero es la única variación que se hace. Para el resto de pronombres, si ustedes se fijan, siempre se utilizó la palabra go. I go, you go, we go, they go. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. ¿En qué momento yo utilizo o bueno, hago uso de esas variaciones? Cuando cumplen 2 condiciones que se las acabé de mencionar y voy a repetirlas. Primero que todo, cuando yo voy a hacer una oración afirmativa. Y segundo, cuando utilizo en esa oración afirmativa estos pronombres. He, she o it. Ojo, no que voy a hablar de varios pronombres, sino un solo pronombre. O es he, o es she, o es it. Es decir, a estos 3 pronombres, ustedes les van a empezar a decir tercera persona del singular, porque es uno solo, un hombre, una mujer, o un objeto, un lugar. Y solo en oraciones afirmativas. ¿Listo? Ahora, resulta que también en las oraciones a ustedes les pueden aparecer otros sujetos, ¿sí? No solamente les va a aparecer he, ese he puede estar manifestado en otro sujeto, como por ejemplo Carlos, pues Carlos es un nombre de hombre, es decir, que estaría aquí clasificado en he. O Luisa, que estaría clasificado en she. O también yo puedo decir my sister, femenino, mi hermana, o my father, mi papá, masculino, he. Yo también puedo decir el libro, the book, o the dog, el perro, y eso hace parte del it. Entonces, hay que tener en cuenta que esto no solamente, no siempre les va a aparecer he, she, it. Les pueden aparecer otros sustantivos como los que están resaltados en pantalla. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta del presente simple? ¿Cuándo se usa? Los auxiliares. ¿Hay alguna duda? No, ok, sigamos, continuemos entonces. Si hay alguna pregunta, por favor me interrumpen, también lo pueden hacer a través del chat. Muy bien, entonces revisemos algunos ejemplos. Acá está, miren, afirmativo. I walk to school. I love chocolates. He reads a book. El verbo read es el verbo leer, pero como está en tercera persona y es una afirmación, se le agregó una S. ¿Listo? Entonces, ahí hay algunos ejemplos de las afirmaciones. Vamos a las negaciones, que es el sujeto, el verbo auxiliar, la negación y luego el verbo en infinitivo. I do not walk o I don't walk. Recuerden que el don't es la contracción del do not. Es lo mismo. Entonces, ya hay elección como lo quieran utilizar. Do not o don't. Y para la pregunta, recuerden, primero iniciamos con el auxiliar, que puede ser el do o el does. Luego ubicamos un pronombre, I o he. Luego ubicamos el verbo que vayamos a trabajar y por último el complemento. Recuerden que las variaciones aplican solamente para las oraciones afirmativas y en tercera persona. ¿Listo? Muy bien, entonces les voy a explicar cuáles serían esas variaciones. Esta es la parte complicadita de este tema. Bueno, no es complicado, solo que requiere de mucho más estudio, práctica y memoria. ¿Vale? Entonces les voy a explicar las variaciones que ustedes deben hacer en los verbos
Y posterior a ello vamos a ver un video que nos va a aclarar un poco más el panorama, porque esto no es sencillo de asimilar, esto requiere de tiempo y de mucha práctica, entonces no se preocupen si se sienten un poquito confundidos al principio, es cuestión de ir practicando y memorizando los verbos. Muy bien, entonces miremos chicos, las reglas. A la mayoría de verbos se les va a agregar una S. Ustedes se van a dar cuenta a medida que van haciendo ejercicios que a la mayoría de ellos simplemente al final le vamos a poner una S. Por ejemplo, el verbo work, que es el verbo trabajar, en tercera persona, en presente simple, sería works. Dance es el verbo bailar, dances, se le agrega S. Read, leer, reads. Speak, speaks, que es el verbo hablar. Pero resulta que hay unos verbos que terminan en doble S, SH, CH, en X, en O también, como el verbo go. Y a esos verbos debemos agregarle ES. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven un verbo que tenga esa terminación, hay que agregarle ES. Ya no solamente le voy a agregar la S, sino que debo ponerle la vocal E y luego la S. Es el caso del verbo kiss, que es besar, kisses, termina en doble S, ahí está en la regla. Wash, que es el verbo lavar, washes, si ven, se le agrega ES porque terminan SH. Watch, que es el verbo ver, entonces en este caso también agregamos ES. Y fix, que es el verbo componer, arreglar, fixes, se le agrega ES. ¿Listo? Entonces, por favor, tener en cuenta estas reglas. Los verbos que terminan en consonante seguidos de una Y o una Y, como ustedes lo quieran mencionar. Debemos tener en cuenta entonces, si el verbo termina en Y, hay que revisar qué hay antes de la Y. Si hay una consonante, entonces aplicamos esta regla. Eliminamos la consonante, la Y, perdón, y la cambiamos por una I latina y ahí sí agregamos ES. ¿Listo? Pero resulta que también hay verbos Buenas que noches. Hola, buenas Qué, noches. qué pena interrumpir. Me perdí un poquito en donde se coloca S y SH. O sea, digamos, por ejemplo, ¿qué palabras llevarían esas SH? SH, los verbos que te... Acuérdate que esto solo aplica para los verbos, no es cualquier palabra, sino solo verbos, acciones. Entonces, las acciones o verbos que terminen, que tengan estas terminaciones como SS, SH, como en el caso de wash, mira, este es el verbo, wash es el verbo lavar y terminan SH. Como terminan SH, entonces la regla dice que debo agregar ES. No solo S, sino ES. Y lo mismo con los verbos que tengan estas otras terminaciones. CH, como por ejemplo watch, que es ver, o fix, X. ¿Sí? Hay verbos que terminan en X. Entonces, si terminan en X, debemos agregar ES. ¿Listo? Ahora, también existe esta regla para los verbos que terminan en O, como el verbo go. Ahorita lo vimos en los ejemplos. Go es el verbo ir. Como terminan O, en tercera persona sería goes, pero se pronuncia goes. Vamos a la diapositiva anterior, bueno, a unas diapositivas anteriores, en donde se ve reflejado eso. Acá. Miren, si ve el verbo go, que es el verbo ver, en este caso, la variación es agregar ES porque terminan O. Goes. Se pronuncia como con una U. Goes. ¿Listo? Entonces, a esos verbos les voy a agregar ES, a los que tengan estas terminaciones, SS, SH, CH, X y O. Por eso es muy importante que se empiecen a aprender los verbos, ¿listo? Hay que empezar a buscar listaditos de verbos para que ustedes empiecen a memorizarlos. Bueno, cómo se dice trabajar, cómo se dice estudiar, cómo se dice llorar, cantar, reír, aprender, porque esto es básico, esto es mucho vocabulario y necesitamos aprenderlo si queremos empezar a hablar en inglés, si queremos empezar a escribir en inglés, redactar documentos, tener una conversación por chat con alguien, pues en la mayoría de ocasiones vamos a necesitar verbos, acciones. ¿Listo? Muy bien, y les estaba explicando que hay verbos que terminan en Y.
Entonces, ¿qué van a hacer cuando un verbo termina en Y? Deben revisar qué hay antes de la Y. Si es una consonante, si ustedes no saben qué son las consonantes son todas las letras del abecedario menos las vocales. La H, la S, la N, la T, esas son las consonantes. Si antes de la Y hay una consonante, como en el caso de study, miren, este es el verbo estudiar, se escribe studi, pero se pronuncia study. ¿Qué hago? Ah, pues reviso, termina en Y, pero antes de la Y hay una D. La D es una consonante, entonces la regla me dice, si hay una consonante antes de la Y, lo que usted debe hacer es quitar la Y y ahí sí agregar I latina, cambiarla por una I latina, recuerden la I latina es la que tiene el puntico, y ahí sí agrego ES. Entonces el verbo study en tercera persona sería studies. El verbo cry es el verbo llorar. Aplica también para esta regla. Cries. Fly es el verbo volar. En tercera persona sería flies. Y copy, copies, que es el verbo copiar. ¿Listo? Entonces revisan muy bien que antes de la Y hay una consonante y hacen esa variación. Ahora, para los demás verbos que terminan en Y, pero antes de la Y ahí es una vocal, como por ejemplo el verbo play. Si ustedes observan aquí tenemos el verbo play. En el verbo play, pues sí, termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, no hay una consonante, hay una A. Entonces no pasa nada. Volvemos a la regla número 1, que es agregar simplemente S al final. ¿Listo? Ya una vez agregando la S al final, pues ya quedaría la variación del verbo en tercera persona. Ojo, esto solamente aplica para las oraciones afirmativas y solamente cuando el pronombre es he, she o it, es decir, la tercera persona del singular. Si estamos haciendo una oración con otro pronombre, esto no aplica. ¿Listo? Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Is there any question, guys, from you? ¿No? Ok. Vamos a practicar un poquito esto. Antes voy a mostrarles un video que les puede servir un poco de guía, de ayuda en cuanto a esta temática. ¿Listo? Entonces ya se los presento. En un momentico ya se los muestro. Muy bien. Acá tenemos entonces terminaciones de los verbos cuando es tercera persona. Terminaciones en S. Conjugación de verbos en presente simple para la tercera persona singular. He, she, it. Regla 6. Regla 1. Se agrega S al final de la forma base del verbo para conjugarlo con la tercera persona singular. He, she, it. To eat, eats. To call, calls. Regla 2. Cuando el verbo termina en SS, SH, CH, X o ZZ, se le agrega ES al final. To watch, watches. To wash, washes. Regla 3. Cuando el verbo termina en O, se le agrega ES al final. To go, goes. To do, does. Regla 4. Cuando el verbo termina en vocal más Y, solo se le agrega S al final. To buy, buys. To play, plays. Regla 5. Cuando el verbo termina en consonante más Y, se cambia la Y por I latina y se le agrega ES al final. To study, studies. To fly, flies. Regla 6. Cuando el verbo es irregular, cambia completamente. To be, am, is, are. To have, has. Muy bien, entonces allí estaba resumido lo que les expliqué hace un momento acerca de la conjugación de verbos en tercera persona. ¿Listo? Recuerden que esto solo aplica cuando estamos haciendo afirmaciones
Y el pronombre precisamente es he, she o it. Y que ojo, no solamente les va a aparecer he, she o it, puede aparecer el nombre de una persona o un título, ¿sí? La señora, el señor, el profesor, la profesora. Eso también hace parte de la tercera persona del singular. Y ahí estaban entonces las reglas para hacer las modificaciones de los verbos, que pues es básicamente lo que yo les expliqué hace un momento. Entonces, chicos, les voy a compartir esta actividad que les puede servir. Esto es una guía interactiva, ustedes la pueden desarrollar allá mismo en sus computadores. Quien la quiera hacer, bienvenido. Quien no, pues no está obligado, esto no es calificable. Simplemente es para que ustedes practiquen o la pueden hacer más adelante. Y aquí lo que van a hacer es, bueno, primero que todo revisar eso que yo les mostré ahorita, ¿sí? ¿Qué verbos hacen parte de esa regla donde se les agrega solo S? Los verbos que hacen parte de la regla donde yo cambio la Y por una I latina y agrego ES. Y a los verbos que simplemente les agrego ES. ¿Listo? Entonces aquí tenemos varios, por ejemplo, work, trabajar, eat, el verbo comer, play, el verbo jugar, swim, nadar, write, escribir, study, estudiar, cry, llorar, try, intentar, spy, espiar, fly, volar. Go, ir, wash, lavar, watch, ver, mix es el verbo mezclar, kiss es el verbo besar. Y aquí lo que van a hacer es empezar a agregar el verbo en estas casillitas, pero con las variaciones. ¿Cómo quedaría el verbo work? Ah, bueno, ya sabemos que el verbo work hace parte de la primera regla, que es donde le agregamos solo S. Ah, pero tenemos el verbo crash. Miren, crash es como estrellarse. Crash. ¿Qué pasa con ese verbo? Entonces debemos empezar a revisar. Termina en SH. Ah, pero la regla dice que los que terminen en SH, entonces debo agregarles ES. Crashes. Oh my God. Crashes. ¿Listo? Y así sucesivamente. Todos estos verbos, por favor, revisarlos, hacer su respectiva traducción para que empiecen a adquirir vocabulario, chicos. Es la única manera que podemos mejorar, sacando tiempito a este tema. ¿Listo? Y bueno, los demás que vienen después. Por acá debemos escoger la opción correcta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo ya hice dos. Dice Mike, miren, esto era lo que yo les decía, no siempre les va a aparecer he, she o it, les puede aparecer el nombre de alguien. Mike es el nombre de un hombre. Entonces, hace parte de la tercera persona del singular. Por lo tanto, el verbo sí debe cambiar, debe tener una variación. Y aquí nos dan tres opciones, speak, speaks or speakes. Y de acuerdo a las reglas, pues el verbo speak simplemente cambia agregándole S. Pero resulta que en la segunda ya no cambia el verbo, porque la oración dice Tony and I. And quiere decir y, ¿cierto? Es una conjunción que me une dos palabras. Tony y yo. Cuando yo digo Tony y yo, pues ya estoy haciendo referencia a nosotros. Es decir, que nosotros no hace parte de la tercera persona del singular. Por lo tanto, el verbo no debe estar modificado. Y el verbo que debemos escoger es live, porque es el verbo vivir y no debe tener ninguna variación. Tony and I live in London. Si dijera solamente Tony, sí deberíamos escoger lives, porque es tercera persona del singular, pero como no lo es, entonces pues no hay que escoger esa opción porque no hay que hacerle variación al verbo. ¿Listo? Entonces les voy a compartir este enlace. Quien lo quiera realizar, lo puede hacer. Se los voy a compartir al chat de aquí. También se los voy a enviar al grupo que tenemos en WhatsApp. Ahí está. Y bueno, ahí precisamente pueden practicar esta temática. Muy bien, quiero escucharlos, chicos. ¿Alguna pregunta, duda, difícil el tema, fácil, ya lo habían visto, ya lo conocen, ya se saben algunos verbos? La mayoría, teacher. La mayoría de verbos ya te lo sabes.
¿Ya los identificas? Bueno, pues me alegra mucho, me alegra mucho saber que conocen los verbos, que esta temática no es del todo nueva para ustedes, porque pues sí resulta ser un poquito compleja por tanta regla, sí, que hay que seguir, pero créanme que esto a medida que uno va evolucionando, avanzando, practicando, realizando oraciones, escuchando música en inglés, descarguen las líneas, bueno, las letras de las canciones, ver películas en inglés ayudan bastante. Entonces, subtituladas, ¿no? Ayuda bastante y ustedes al momento de ir repitiendo esta información ya se va memorizando y ya no tienen que estar pendientes de, ay, la regla, qué dice la regla, qué pasa con el verbo cuando terminan SH o CH, no, ya simplemente ustedes se aprenden cómo quedaría el verbo en tercera persona y ya de tanto hacer ejercicios y de tanto escucharlo, practicarlo, se lo aprenden y ya no van a tener que estar sujetos como a esa gramática. Entonces es como por ahora para los chicos que tal vez no tenían conocimiento de este tema, puede que se sientan un poco confusos, pero, o bueno, confundidos, pero no se preocupen que no es difícil, es solamente cuestión de practicar. Por eso es importante que hagan estos ejercicios, precisamente pues para que les ayude a afianzar esos conocimientos. Yo les voy a compartir material. Creo que yo les envié dentro del material de apoyo que les compartí a través del correo. Les envié algo acerca del presente simple. Ahí también está la explicación en español, solamente es que la lean y que hagan los ejercicios propuestos allí en esos documentos para que puedan practicar. ¿Listo? Muy bien. El jueves vamos a hablar ya acerca de digamos, una temática que está muy relacionada con este tema, que son las actividades de la rutina, ¿vale? Entonces, las actividades que normalmente nosotros hacemos de manera rutinaria, como desayunar, almorzar, cenar, ir al trabajo, ir a estudiar, hacer tarea, ver televisión, ver películas, dormir, levantarse, despertarse, todo eso lo vamos a trabajar para que ustedes puedan realizar la próxima actividad. Recuerden que la próxima actividad es expresar su rutina a través de diapositivas. Quien lo quiera ir haciendo y sienta que ya se sabe este tema, pues lo puede ir creando y enviándolo a mi correo. Quien no, pues el jueves vamos a trabajar entonces esta temática de la rutina. Si quieren pueden ir haciendo su rutina en español para que no sea sino después traducirla y pasarla al inglés. Tratar de evitar como usar tanto traductor. Yo les puedo recomendar, de hecho, un diccionario. Ya les voy a mostrar por acá. Un diccionario que les puede servir bastante. Miren, es este, Word Reference. Lo voy a compartir también a través del grupo. Y este diccionario es muy útil. Simplemente ponen aquí la palabra que quieran buscar, dan clic en la lupita y ahí les aparece tanto inglés-español como español-inglés. Y de esa manera pueden empezar a crear oraciones sin utilizar tanto traductor, porque muchas veces lo que hacemos o lo que hacen los aprendices cuando están empezando es escribir todo en el traductor, copiar y pegar, y pues ahí no hay aprendizaje real. ¿Listo? Y muchas veces los traductores también se equivocan. Entonces, tratar de usar este tipo de diccionarios que sé que les van a funcionar muy bien. Entonces, el jueves, chicos, trabajamos el tema de la rutina, ¿sí? Trabajamos los adverbios de frecuencia, vayan redactando su rutina en español para que empiecen a identificar cuáles son esas acciones que ustedes hacen de manera rutinaria. Obviamente no todo el mundo, no todos ustedes tienen la misma rutina, o bueno, no sé, ya que ustedes son de la policía, sí, efectivamente tienen su misma rutina, pueden hacer algunas variaciones como para hacer un ejercicio diferente al otro. Y vamos a ver también expresiones de tiempo, ¿sí? Como decir una vez a la semana, 2 veces al día, 2 veces al año, una vez al año, todos los días, a veces, ¿sí? Vamos a trabajar también los adverbios de frecuencia el jueves, que son precisamente esas palabras que me sirven para hablar o expresar con qué frecuencia yo realizo una actividad. Siempre, a veces, nunca, a menudo, casi nunca. Esas también les vamos a trabajar para que ustedes, por favor, lo pongan en su actividad. Y vocabulario relacionado con
la rutina, ¿listo? Entonces, el jueves nos vamos a dedicar básicamente a la rutina. Por favor, traten de estudiar este tema del presente simple, revisen algunos tutoriales en YouTube, videos, cualquier cosa, me pueden escribir, yo estaré presta a colaborarles. Y el jueves trabajamos la rutina. Si hay alguna pregunta relacionada con este tema, con mucho gusto te las puedo resolver, ¿listo? ¿Alguna pregunta antes de cerrar la sesión, chicos? Do you have questions? No? Okay. No, Recuerden, teacher, is good. Thank you. all right. Thank you so much for answering. So guys, remember I already sent you this document. Recuerden que ya les compartí este documento en donde les explico cada una de las actividades para quienes quieran empezar e ir avanzando en estas actividades, hacerlo y enviarlo a este correo. ¿Listo? Muy bien, gracias por acompañarme en esta sesión. Thank you so much for your participation today, guys. I hope you have a great night. Que tengan una feliz noche. Nos encontramos el jueves nuevamente. Goodbye. Bye bye. Bye, Thank you, teacher. Goodbye. Goodbye. Have a good night. People. My teacher. Goodbye. Thank you. Have a good night. Take care. Take care. You too. Thank you. God bless you.